Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy contentos de tenerlos aquí como siempre. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. El título ya les habrá dado una pista, vamos a hablar de Mert y Afra. Específicamente vamos a desentrañar la pregunta que muchos se hacen: ¿cumplieron Mert y Afra sus promesas? Y créannos, la verdad les va a sorprender. En este vídeo vamos a repasar los eventos, las declaraciones, las expectativas y sobre todo, las realidades que han rodeado esta historia. Analizaremos lo que prometieron, lo que se esperaba de ellos y finalmente qué fue lo que sucedió. Queremos invitarlos desde ya a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Con solo hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido interesante y revelador como este. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. La historia de Mert y Afra ha capturado la atención de miles de seguidores, quienes han estado muy pendientes de cada paso de esta pareja, conocida por su carisma y por la manera en que comparten su vida a través de las redes sociales. Desde el principio, ambos han sido muy abiertos sobre sus aspiraciones, sus sueños y sí, también sobre las promesas que se hacían mutuamente. Y no hablamos solo de promesas románticas, sino de compromisos más profundos, de proyectos de vida, de metas profesionales y personales que esperaban alcanzar juntos. Cuando hablamos de promesas en el contexto de una pareja pública como Mert y Afra, esto puede abarcar una amplia gama de temas. Podría tratarse de planes de futuro como formar una familia, comprar una casa, viajar por el mundo, o incluso, como muchos de sus seguidores esperaban, colaborar en proyectos artísticos o empresariales. Sus seguidores, que han crecido con ellos, han invertido emocionalmente en su relación, y por ende, han puesto sus esperanzas en que estas promesas se materializaran. La expectación era alta y cada declaración, cada publicación, era analizada con lupa en busca de indicios de que estos sueños compartidos se estaban haciendo realidad. Podemos recordar algunos momentos clave donde Mert y Afra compartieron públicamente sus intenciones. Por ejemplo, en entrevistas, en blogs o en publicaciones conjuntas, solían hablar de un futuro juntos, de cómo se apoyaban en sus carreras y de cómo sus objetivos personales estaban alineados. Hablaban de crecer juntos, de construir algo duradero, de ser un equipo en todos los sentidos. Estas conversaciones, a menudo llenas de optimismo y pasión, crearon una imagen muy sólida de una pareja con planes concretos y un futuro prometedor. La audiencia, al ver esta conexión y esta visión compartida, se ilusionó con la idea de que estaban presenciando el inicio de algo grande y exitoso. Sin embargo, en el mundo real, las cosas no siempre salen como se planean. Las promesas, por sinceras que sean en el momento en que se hacen, están sujetas a innumerables variables. Los caminos de la vida pueden tomar giros inesperados, las circunstancias cambian, y las personas evolucionan. Lo que ayer parecía una meta inquebrantable, hoy puede ser un recuerdo o una lección aprendida. Y este es precisamente el punto crucial de nuestro vídeo: analizar si las promesas de Mert y Afra se mantuvieron firmes ante la realidad, o si fueron víctimas de las vicisitudes de la vida. Para empezar a desgranar este tema, vamos a revisar algunas de las promesas más destacadas que se les recuerdan. Una de ellas, y quizás la más comentada por sus fans, estaba relacionada con un proyecto conjunto de gran envergadura. Hablaban de lanzar una línea de productos, de crear una fundación, o de emprender juntos un negocio innovador. La idea era que su talento combinado y su influencia les permitirían tener un impacto significativo en su campo. Los seguidores estaban ansiosos por ver este proyecto materializado, imaginando el éxito que tendrían y cómo esto consolidaría aún más su unión. Se imaginaban ya las campañas publicitarias, los lanzamientos y el impacto positivo que generarían. Otra área donde las promesas eran evidentes era en el ámbito personal y familiar. Solían expresar su deseo de establecerse, de crear un hogar estable y, en algunos comentarios más íntimos, de considerar la posibilidad de formar una familia en un futuro no muy lejano. Estas declaraciones, obviamente, generaban mucha ilusión entre sus fans, quienes veían en ellos una pareja ideal para formar un hogar lleno de amor y proyectos. La idea de verlos como padres, o simplemente construyendo su nidito de amor, era un tema recurrente en los foros y comentarios de sus seguidores. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasó con todas estas promesas? La verdad es que, como suele suceder en estos casos,
La respuesta no es un simple sí o un simple no. Es una mezcla compleja de lo que se logró, lo que se pospuso y lo que, quizás, simplemente no se pudo realizar. En primer lugar, hablemos de los aspectos que sí llegaron a buen puerto. Es innegable que Mert y Afra han demostrado ser un equipo formidable en muchos aspectos de sus carreras individuales. Han seguido apoyándose mutuamente, asistiendo a eventos importantes del otro, celebrando sus éxitos y consolando en los momentos difíciles. Esta lealtad y apoyo mutuo en sí misma es una promesa cumplida. Han demostrado que a pesar de las presiones y los focos, su relación personal ha sido un pilar fundamental. Además, algunos de los proyectos que mencionaron, aunque quizás no con la magnitud o el formato inicial que imaginamos, sí han tenido alguna forma de materialización. Podríamos ver colaboraciones puntuales, apariciones conjuntas en eventos benéficos, o incluso pequeños emprendimientos que, aunque no acapararon todos los titulares, demostraron que la idea de trabajar juntos estaba presente. Estos son gestos que, para los seguidores más atentos, confirman que la intención seguía viva. Sin embargo, y aquí es donde la sorpresa puede llegar para algunos, hay otras promesas que a día de hoy parecen haberse quedado en el tintero. Los grandes proyectos empresariales o fundacionales de los que tanto se hablaba, por ejemplo, no han visto la luz tal como se anticipó. Las razones pueden ser muchas: la dificultad inherente de llevar a cabo proyectos de tal calibre, cambios en las prioridades, o quizás la simple constatación de que sus caminos profesionales estaban tomando rumbos distintos que requerían enfoques diferentes. En cuanto a la promesa de formar una familia, la verdad es que ha sido un tema más delicado y, por supuesto, más personal. Si bien Mert y Afra nunca han hecho declaraciones definitivas al respecto, sus seguidores a menudo especulaban sobre este tema. La ausencia de noticias concretas en este sentido podría interpretarse de diversas maneras, pero lo más sensato es respetar su privacidad y entender que estas son decisiones profundamente personales que no tienen por qué ser compartidas públicamente hasta que ellos así lo deseen. Lo que sí es cierto es que, hasta donde se sabe públicamente, esa promesa aún no se ha materializado en términos de tener hijos. Entonces, ¿cumplieron Mert y Afra sus promesas? Si miramos las promesas en un sentido estricto y literal, quizás no todas. Pero si las vemos en un contexto más amplio, como el compromiso de apoyarse, de construir una vida juntos y de perseguir sus sueños, entonces la respuesta es mucho más matizada. Han cumplido en la medida en que su relación ha sido una fuente de fortaleza y apoyo mutuo, y han avanzado en sus carreras de manera individual, a menudo con el respaldo del otro. La sorpresa para muchos radica en el hecho de que las expectativas que se crearon a partir de sus declaraciones públicas eran muy altas, y la realidad, como siempre, es mucho más compleja y menos lineal. Las promesas son como semillas, requieren el terreno adecuado, el cuidado constante y, a veces, el clima propicio para germinar y crecer. Y no todas las semillas, por bellas que sean, germinan de la misma manera, o al mismo tiempo. Hemos visto cómo las redes sociales pueden crear una burbuja de expectativas que no siempre se alinea con la vida real. Los seguidores, al ver la conexión y el amor que Mert y Afra proyectaron a su vez sus propios deseos y esperanzas. Y cuando esas esperanzas no se materializan exactamente como se imaginaban, puede haber una sensación de decepción, incluso si la pareja ha hecho todo lo posible dentro de sus circunstancias. Es importante recordar que Mert y Afra son personas, con sus propias luchas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Las promesas que se hacen en privado, o incluso las que se comparten públicamente, son compromisos que nacen de un momento dado y de unas intenciones. El camino de la vida, con sus altibajos, puede modificar esos planes o prioridades. Lo verdaderamente valioso es la honestidad, la comunicación y el respeto mutuo, cosas que, hasta donde podemos ver, Mert y Afra han mantenido en su relación. En resumen, podemos decir que Mert y Afra han cumplido sus promesas en lo que respecta a su apoyo mutuo, su relación y sus carreras individuales. Han demostrado ser un equipo en muchos aspectos y han mantenido viva la llama de su amor. Sin embargo, las grandes promesas de proyectos empresariales masivos o de formar una familia en un futuro cercano, al menos hasta donde se conoce públicamente, no se han materializado de la manera o en el tiempo que muchos esperaban. La verdad, como a menudo sucede, es que la vida es un proceso dinámico, lleno de cambios y adaptaciones, y las promesas son el reflejo de esas intenciones en un momento dado, que luego la vida se encarga de moldear. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y que haya arrojado luz sobre esta cuestión tan debatida. Queremos agradecerles enormemente por quedarse con nosotros hasta el final de este vídeo.
Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra cumplieron sus promesas? ¿Qué otras promesas recuerdan que hayan hecho? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Se los agradeceríamos de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.